el mes de octubre. ¿Cómo se está preparando el Frente Renovador, acercándose a la gente? ¿De qué manera lo están haciendo? Estamos llevando adelante una campaña electoral cada vez más dinámica y más activa, más presente, atento a que en esta emergencia el desafío electoral para este proyecto gobernante hoy en nuestro medio implica algo así como una gran patriada, digamos. El proyecto gobernante hoy en Villegas ha decidido tomar un camino nuevo, explorar una nueva posibilidad, tratando de que se abra una instancia política en la escena nacional y sobre todo provincial de rectificación de algunas cuestiones que están mortificando la vida de nuestra comunidad, de la comunidad provincial y de la comunidad nacional en general. Digamos, hay cosas que demandan urgentes correcciones, rápidas y profundas correcciones, como moderar o, si es posible, terminar con la política binaria, con la lógica amigo-enemigo, con la consecuencia, la secuela inevitable de profundización y repetición casi cotidiana de la confrontación. ¿Cree que están de alguna manera realizando este tipo de campaña? ¿El resto de los partidos se está notando mucho más, digamos, este tipo de críticas de la oposición? ¿O se están haciendo notar más estas críticas? Nosotros no somos una oposición más en el universo opositor. Nosotros somos, estoy hablando del escenario provincial y nacional, una oposición absolutamente distinta y diferenciada, porque en el centro del discurso y en la raíz, en el origen del discurso de este proyecto, está fuertemente instalado la pretensión de otorgarle a la política una suerte de bisagra, una suerte de antes y después. Digo esto porque tiene una presencia muy fuerte en el discurso de lo de terminar con la lógica imperante hasta hoy, en la que cuando un proyecto político llega al gobierno desecha todo lo que hizo el anterior, esté bien o esté mal, y afronta e implementa técnicas de confrontación permanente. Bueno, esto, si el proyecto que lidera Massa en la provincia cumple con estas premisas, hay muchas posibilidades de poder darle a la historia política del país esa bisagra. La búsqueda o la pretensión de búsqueda de un consenso amplio, transversal, generoso, que según los enunciados de este proyecto persigue la formulación de políticas de Estado. Políticas de Estado permanentes significa implementar consensos que alrededor de 4, 5 o 6 grandes líneas de fuerza, de pensamiento, de determinación política, no haya discusión. Todos los sectores, o por lo menos la enorme mayoría de sectores, cuando coinciden alrededor de estas cosas, y sea quien gobierna, en esto no se discute, de ahí para abajo se discute todo, se dan las circunstancias, como se ha dado en la historia moderna, de que los países avanzan, crecen y mejoran la vida de sus pueblos. Entonces, por eso hablo de bisagra en la historia, y ojalá esto sea cumplido por el proyecto dentro del cual hoy transcurre la filiación política del proyecto gobernante en el país, en la localidad, perdón, en nuestro medio, en nuestro partido, en nuestro distrito. Dentro de este panorama nosotros tenemos una situación de confrontación con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, por eso hablaba de patriada. Es una situación extremadamente compleja, que hay que tener mucha determinación, mucha claridad conceptual, mucha lucidez y mucha valentía para llevar adelante. Y eso lo estamos haciendo con mucha alegría, porque vemos que a medida que pasan los días hay una atención cada vez más alerta de la población, una reflexión cada vez más positiva de parte de la población. Digamos que con esta larga campaña electoral
estamos hablando de 2 campañas electorales, ocurre lo que pasa con el carro lleno de melones. A medida que comenzamos a andar, los melones se van acomodando, y eso está sucediendo. En este sentido tenemos una expectativa muy favorable, muy linda. Y así estamos transitando los días y los hechos de la campaña actual. Ernesto, bueno, quizás algo que se ha hablado últimamente en la comunidad tiene que ver con este nuevo gremio que ha surgido y los reclamos que está realizando frente al Palacio Municipal. ¿Cuál es su mirada al respecto, siendo usted parte presidente del Consejo Deliberante? Es difícil explicar la situación. Para mí es muy difícil porque cuando yo digamos, me introduzco en temas políticos concretos, lo hago en base a hechos y datos concretos. No pasa por mi cabeza la actitud descalificadora, la actitud agresiva. Digo lo que los hechos pueden comprobar y a veces las respuestas son destempladas. Es complicado. Es complicado. Uno vive en este medio acompañado de su familia, de sus vínculos, de sus amigos, y se producen situaciones desagradables. Por eso me resulta incómodo hablar de esto, ¿no? Pero bueno, yo soy un hombre público y no puedo escapar al debate. Es mi deber afrontar estas situaciones. Con respecto al tema, debo decir que creo que se trata de un hecho estrictamente político, toda vez de que esta situación se da coincidiendo con el inicio de la campaña electoral. Creo que la politización de la cuestión resultaba inevitable a todas luces. Por otra parte, cuando uno entra en un conflicto, uno tiene que prever, al menos si tiene intenciones sanas, lejanas a la pretensión de discurso único, tiene que prever cómo sale el conflicto. ¿Cuál es la salida del conflicto? Porque por ninguna cabeza puede pasar que un conflicto se puede instalar para siempre. Ahora bien, si nosotros tomamos medidas de fuerza como las que estamos hablando y pretendemos que quien ejerce el poder ceda bajo presión, estamos pidiendo que quien ejerce el poder renuncie al poder, porque se le evapora entre las manos. Ningún gobernante puede conceder o agachar la cabeza bajo presión, porque es atentar contra la autoridad que le ha delegado la gente. Entonces, ¿cómo se sale de esto? De esta manera no, es evidente que no. Entonces no hay un discurso que aclare, digamos en términos realistas y posibles, cómo se lleva adelante este conflicto. Realmente esta situación que debió haberse dado de otra manera, se está hablando en estos días de llegada de elementos extraños a la comunidad y realmente estas cosas mortifican mucho, alarman mucho a la gente, le quita tranquilidad al devenir cotidiano de la gente, al derecho a estar tranquilos de la gente, dentro de lo que se puede razonablemente, y por supuesto tengo una visión absolutamente negativa del tema. ¿Se puede generar un tipo de fractura también en cuanto a la sociedad o al que se les pueda volver en contra esto? Y esto tiene que ver con viejos vicios criollos, digamos, por llamarlo de alguna manera. Digamos, en algunos momentos cuando me ha tocado intervenir en el escenario público he dicho de que alguna vez tenemos que cambiar la viveza criolla por la inteligencia comunitaria. Y en ese sentido me parece, creo, que cuando se entra por las vías de hecho, uno tiene que tener en claro a dónde va, a dónde se termina, cómo se conduce a la supresión, al acuerdo, a la supresión del conflicto, al acuerdo, y no es lo que está sucediendo. Cuando hablaba de viveza criolla, hablo de estos vicios criollos, vicios argentinos, cuando en una organización no nos va bien, no podemos estar a la cabeza de esa organización o no podemos conseguir los objetivos que tenemos por la vía democrática, ¿qué hacemos? Si se trata del ámbito político, armamos otro partido político. Reitero, cuando no podemos alcanzar de manera alguna la mayoría.
cuando en un club de fútbol no logramos ponernos de acuerdo y cuando una minoría no logra alcanzar el poder dentro del club de fútbol, hacemos otro club. Cuando en un sindicato no alcanzamos el poder en el sindicato por la vía de la confrontación interna, por la vía de la elección interna, ¿qué hacemos? Armamos otro sindicato. O 3, o 4, o 5, o 10. Es un problema histórico. Y en este sentido, debo decir, tampoco este es el camino. Se habla de que la vida del empleado municipal transcurre con ciertos perfiles de temores, de miedos, que cuando hay que salir a conseguir avales para determinada situación gremial, la gente del espectro laboral municipal a veces mezquina su aval por miedo. Y lo cierto del caso es que estamos hablando de un gobierno municipal en el cual han tenido cabida en sus listas y en sus equipos ejecutivos ciudadanos independientes, gente de otros partidos políticos que solamente coinciden en los aspectos principales de la construcción de la comunidad local, pero piensan distintos de ahí para arriba y sin embargo tienen lugar en la tarea de gobernar, ya sea desde lo estrictamente político o desde el ejecutivo. Tenemos muchos empleados municipales militando en otros partidos políticos, incluso integrando listas. ¿De qué miedo estamos hablando? Creo que hay que poner un poco de inteligencia, un poco de razonabilidad en este tema, pero claro, la responsabilidad no corre por mi cuenta. Ernesto, en estos días en campaña algunos candidatos de la oposición criticaban a la gestión de Alegre en cuanto a las obras que se realizaban, que eran obras de la provincia, que eran obras de nación, bueno, de alguna manera cuestionando esto que a través del Consejo Deliberante siempre se tratan estos asuntos y tienen que ver con la comunidad. ¿Cuál es la respuesta a ese cuestionamiento? Y forma parte de un planteo teórico, político de ocasión, que yo respeto, todo el mundo tiene derecho a opinar y las fuerzas políticas es necesario que opinen. Hecha esa salvedad, tengo que decir de que se dice que, desde algunos sectores, se dice que no hay más obras de nación porque no hay una actitud de parte del gobierno municipal de total sometimiento o de total coincidencia, con lo cual pensar distinto se transforma en un pecado. Se afirma esto y se afirma también de que no bajan más obras nacionales o más fondos nacionales porque no hay gestión en ese sentido. Uh-huh. Y las que bajaron, ¿por qué bajaron? Porque hubo gestión. Ahora bien, si nosotros tenemos en cuenta que en distritos cercanos, como es Ameguino, estamos comprobando que tiene vías de ejecución el plan federal etapa 4, nosotros estamos en Villegas solamente gozando de la etapa 1 y nunca más noticias. Estamos hablando de cosas serias, estamos hablando de la Caja Nacional como elemento de chantaje o coerción, y en el pensamiento que vos expresabas estos temas ni se tocan. Cuando uno ingresa en este tipo de análisis como el que vos mencionabas, tiene que hacerse cargo de lo bueno y de lo malo, de lo que aprueba o va en sentido favorable al discurso o lo que va en contra. Porque si no, es un discurso que es sesgado. Se pronuncia o se enuncia desde el interés estrictamente mezquino de la política y en definitiva de la vieja política. Esa vieja política que es lamentable que involucre a jóvenes de hoy, ¿no es cierto? Ojalá esto se corrija más pronto que tarde. Nosotros tenemos de parte de la provincia obras, hemos tenido en el pasado, de la nación también, pero tiene que estar muy claro. Actualmente se está desarrollando como obra provincial la terminal de ómnibus, pero tiene que quedar muy claro que si juntamos todas esas obras, a Villegas ha venido una mínima parte de lo que debiera haber venido, dada la capacidad contributiva en materia de tributación fiscal de nuestro municipio. La coparticipación. La coparticipación. Se habla, he escuchado ayer, de que la coparticipación aumenta cada momento, sí, aumenta en términos inflacionarios.
bueno sería que no aumentara. Pero la provincia de Buenos Aires es una provincia subfinanciada, empobrecida por un pacto federal fiscal que le redujo los puntos de participación que le corresponden por producción. Eso fue a favor de otras provincias y a favor de la Caja Federal, de la Caja Nacional, de la Caja Central. Lo cierto del caso es que esto ha empobrecido a la provincia de Buenos Aires a punto tal de que tenemos dificultades con cosas tan elementales como la copa de leche. Tenemos dificultades para que la provincia nos devuelva el dinero que le costó al municipio la reconstrucción de la Escuela 46. ¿De qué estamos hablando entonces? Desde el Consejo ustedes han mandado varios reclamos a la provincia. ¿Se recibe alguna respuesta? Porque sé que sesión mediante siempre hay cartas a las distintas secretarías o ministerios. Sí, los reclamos son permanentes, solamente con pensar que tenemos varias denuncias penales presentadas contra la empresa prestadora del servicio de los servicios sanitarios. Hablo de denuncias penales y los resultados son magros, son pobres, no son suficientes. Hay, digamos, una suerte de marginación, esto es histórico, de los distritos que no son relevantes en materia de cantidad de votantes. Y por supuesto de marginación de sus intendentes. Es un mal viejo que no es imputable a una única gestión o a un solo color político. Esto ha funcionado así. Lamentablemente sigue funcionando. Somos parte de una provincia, como dije, subfinanciada. Mal puede, desde este punto, una provincia subfinanciada asistir como debiera asistir a un distrito como Villegas, que recibe mucho menos de lo que da. Infinitamente menos que lo que da. Es obvio que el distrito municipal tiene que tributar para sostener los gobiernos centrales, provincia y nación. El problema es que esos gobiernos centrales se llevan la parte de león y nosotros los villeguenses que producimos esos recursos, la parte del ratón. Este es el gran problema y que no está presente en los discursos de la oposición local. Entonces, es un discurso sesgado, como decía recién, y la realidad es otra. Otro caballito de batalla que vos seguramente estás pensando es el tema de aquellas asignaturas pendientes que hacen a servicios muy importantes y que escapan totalmente a la economía y las finanzas de un municipio. Caso gasoducto. Hay municipios muy vecinos al nuestro, Tejedor, Ameguino, no tienen gasoductos. Municipios recontraoficialistas, recontra acá. Quiere decir que Villegas no tiene gasoducto, pero no por un problema de gestión escasa o gestión mezquina. Hay allí una falta de respuesta que incluye a los municipios acá. Por lo tanto, no ha habido la voluntad política del gobierno central de solucionar este problema. Tampoco lo ha habido de parte del gobierno de la provincia de solucionar el problema de los servicios sanitarios, como tampoco lo ha habido en el tema de la reactualización de la potencia eléctrica disponible en Villegas para los consumos actuales y para el desarrollo fabril. He escuchado decir que algún sector político que ellos van a traer esa potencia. Se hubieran acordado hace pocas semanas, se aprobó una licitación de ejecución de la nueva línea de transporte eléctrico entre Henderson y Peguajó, cuyo proyecto llega hasta Villegas. El proyecto llega hasta Villegas. Llega hasta Villegas. La línea de llegada hasta Pero aquí. bueno, alguna mezquindad metió la cola en este asunto y hoy por hoy esa obra para en Peguajó, dejando incluso sin actualización del sistema a un municipio acá como Tejedor en el camino, ¿no es cierto? Entonces hubiera sido bueno que hubieran tenido intervención en ese momento. Y hoy estaríamos hablando de que el problema está en vías de solución. Este es el problema de los discursos sesgados. Este es el problema de no buscar coincidencias en aquellas cuestiones que si las destapamos desmerecen el discurso. Hay que destapar todas las ollas y sincerar estas cuestiones. La única forma de llegar a acuerdos comunitarios que haga que todos trabajemos juntos por el interés de la gente de nuestro pueblo.
Considera entonces que General Villegas está marginado de todo este tipo de diálogo. Pero por supuesto, está marginado incluso por una falta de asignación de fondos y de decisión política, municipios K también, como lo que recién mencionaba. Y estamos hablando de zonas que tributan muchísimo. Es inadmisible que en el marco productivo de regiones como Villegas, hoy no tengamos ya, estamos en el 2013, estamos por ingresar al 2014 y no tenemos accesos pavimentados a los pueblos del interior del distrito que producen para que fortalecer las cajas nacional y provincial. ¿Cómo puede ser? Si usted ejecuta un acceso asfaltado a uno de los pueblos, Santa Regina, que tiene un alto perfil productivo, usted no está haciendo un gasto, está haciendo una inversión, eso retorna. Entonces, estas cosas hay que modificar. Esto es lo que está también muy en el núcleo del proyecto en el cual tiene responsabilidad fundacional Gilberto Alegre, y creo que esto merece una chance. Esta propuesta merece una chance. Con nosotros Ernesto Segretín, en este caso candidato a concejal por el Frente Renovador, aquí en Tu Mañana Infinita. Gracias, Ernesto, por acercarse y poder tener esta posibilidad de charlar y hablar un poco de todo esto. Sí, en este caso, bueno, también continuando con lo que es esta campaña hacia el 27 de octubre próximo. Gracias, Ernesto, por venir entonces, Gracias por participar con nosotros y bueno, seguramente ya tendremos oportunidad de encontrarnos nuevamente. Seguimos hasta las 12 en Tu Mañana Infinita.